Ahora sí. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de lo que son las operaciones con enteros. Ya hemos visto dos. Entonces, y cada una tiene sus variantes, pero los principios fundamentales son los mismos. Bueno, entonces supongamos, vamos con la suma. La suma. Entonces, en la suma, recordemos las reglas. Si los signos son iguales, ¿qué pasaba? Cuando sumábamos enteros, si los signos, si ambos eran positivos o si ambos eran negativos, ¿qué ocurría? Sí, señor. Profe, si eran positivos se dejaban iguales, si eran negativos se cambiaban. No precisamente, no. Supongamos, voy a colocar este ejemplo. ¿Qué pasaba ahí? Se resta. Si ambos son negativos. Se suma, profe, se suma. Se deja igual y se suma. Se suma y conserva el signo. Recuerden eso. Se suma y conserva su signo. En este caso, negativo. Y toda la vida hemos sumado positivos. ¿Sí se han dado cuenta que nunca nos da negativo una suma de positivos? Recuerden, en la suma, si los signos son iguales, se suman y conserva el signo. Si los signos son diferentes, por ejemplo esto, ¿qué pasaba con qué operación tocaba hacer? Resta. Resta. Se resta. Se restan los números, entonces ¿cuánto haría menos 8 más 5? ¿Cuánto haría? Si se resta, entonces ¿cuánto sería la resta entre 8 y 5? 3. 3 negativo. ¿Y por qué 3 negativo? Recordemos eso. Porque 8 es el mayor número. Correcto, correcto. Se resta y queda con el signo del mayor. Con el signo del mayor. Listo. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes ya tienen alguna duda con respecto a la guía de resta? La única que no pedí. ¿Tienen alguna duda con la guía de resta? Pregunta. ¿Qué habla ahora o callo para siempre? No hay. Listo. En resta. En resta solamente se tienen dos números. Entonces, supongamos yo tengo menos 4, lo voy a restar con menos 8. Entonces, en la resta, hacíamos un pequeño procesito. Ese procesito es que era el primero se mantenía o se cambiaba. El primero de los dos. ¿Se mantiene o se cambia? ¿Me acuerdan? El primero se mantiene. Ojo. El primero se mantiene. Luego después el signo de resta cambia ¿a qué? ¿A suma? A suma. Se transforma en una suma de enteros. ¿Y el segundo qué le ocurría? Se volvía 8 positivo, ¿no? 8 positivo. Se pone al signo contrario y se opera como suma de enteros. En este caso, el menos 8 se transformó en 8 positivo y en este caso nos queda un negativo que es el menos 4 y el positivo que es 8 positivo. ¿Se suman o se restan? Restan. Se restan. El sopletico está arriba. Entonces, se restan. ¿Cuánto haría la resta entre 8 y 4? 4. 4. 4. ¿Y con qué signo queda? Positivo. Positivo. Porque el mayor es el que le va a heredar el signo al resultado final. Como el mayor valor absoluto es el 8, entonces, en este caso, queda positivo. Hagamos otro ejemplo. Supongamos. ¿El primer número se cambia o se mantiene igual? Se mantiene. Se mantiene igual. ¿Qué pasa luego con el signo de resta? Se cambia. Se cambia. Ahora se cambia a positivo obligatoriamente. Delante de la resta hay el 7, ¿qué signo tiene? Ninguno. Pues, Está positivo.
Si no tiene ninguno, se entiende que es positivo, entonces por lo tanto es el 7 positivo. Pero como yo cambié el signo de la resta, hay que cambiar el signo del segundo. En este caso, el 7 se transforma ¿en qué? 7 negativo. En 7 negativo. ¿Se suman o se restan, chicos? Se resta. Se restan. ¿Y cuánto daría la resta entre 3 y 7? 4 negativo. 4. Negativo. Entonces, el 4, que es la resta entre 3 y 7, y como el mayor, que es el 7 negativo, el mayor valor le hereda el signo al resultado, entonces, por lo tanto, queda menos 4. Entonces, una resta es una suma con una transformación en el segundo término. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. Profe, y si es un tercer término, digamos, si hay 3 números. En la resta generalmente son solo 2. En la resta son solo 2. En la suma sí son los que quieren. En la resta hay que tener cuidado con los signos de agrupación. Si alguno resta primero que el otro, pero en la resta generalmente son solo 2 términos. Sí, son solo 2. Lo mismo pasa en la división, cuando ustedes veían la división en los números naturales. Entonces, en la resta generalmente son 2 números. Cuando son 3, hay que tener en cuenta si tienen signos de agrupación o no. Ese no lo profundizo tanto. Listo. Ahora viene el tema que ahorita les voy a enviar la guía. La vamos a hacer por pasos. No me interesa que todo de tacazo. Vamos a hacerla por pasos. Listo. Entonces, en la multiplicación las reglas son fáciles. Entonces, simplemente signos iguales. Da positivo siempre. Ay, espérenme, se me olvidó teclear. Da positivo siempre. Si los signos son iguales, da positivo siempre. Entonces vamos con un ejemplo. Si va a multiplicar menos 5, lo va a multiplicar por menos 4. ¿Cuánto es la multiplicación común y corriente de 5 por 4? 20. 20. ¿Y los signos cómo son? Negativos. Ambos son iguales. Negativo se convierte en positivo. El resultado es positivo. Así de fácil. Los signos son iguales, se da positivo. No importa cuáles sean. Supongamos, esto es lo que hemos hecho toda la vida. Si yo tengo, por ejemplo, 6 por 4, que ambos son positivos, pues ¿cómo va el resultado? ¿Cuánto es 6 por 4? 24. 24. ¿Y entonces con qué signo queda? Positivo. Pues positivo. Toda la vida hemos multiplicado positivos. Listo. Eso cuando los signos son iguales, si sean ambos negativos o ambos positivos, el resultado se multiplica común y corriente y da siempre con qué signo. Entonces, yo digo que la multiplicación es más sencilla. ¿Con qué signo entonces va a dar si los signos son iguales? Positivo. Positivo. Les cuento, esta regla los va a acompañar bastante tiempo. Bastante tiempo. Es una de las reglas básicas tanto de los números enteros como del álgebra en general. Y el álgebra que ustedes la verán a partir del grado octavo. Entonces, si los signos son diferentes, adivine cómo va a ser el resultado. Negativo. 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 Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, tengo menos 8, lo voy a multiplicar con 4. ¿Los signos son iguales o diferentes? Diferentes. Son diferentes. Son diferentes. ¿Cuánto da la multiplicación común y corriente de 8 por 4? 32. 32. ¿Y con qué signo va a quedar si los signos son diferentes? Negativo. Negativo. De una, sin chistar, eso da negativo. Ahora, por ejemplo, este. Ave María. Entonces, 7. ¿Cuánto da ese?
35 negativo. 35 negativo. Ve, la regla es súper fácil. La regla es muchísimo, incluso más fácil que la de la suma y la resta. Mucho más fácil. Lo único que hay que saber es multiplicar y recordar la regla. Por ejemplo, simplemente mira los signos. No más, no hay que ver cuál es más grande o más pequeño. Únicamente se ve eso en la suma y la resta. Únicamente. Porque, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, del último que hicimos, que era 14 por menos 19, da negativo porque simplemente es un positivo y un negativo, son signos diferentes, aunque el 19 es más grande, pero no, en eso no interesa, no interesa. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, esto, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? 72. 72, pero ¿alguien me puede decir con qué signo es? Negativo. 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 En la multiplicación no interesa quién tenga el signo más grande, no interesa. No interesa. Solamente miren si son diferentes o si son iguales. Lo que es más grande o más pequeño no interesa. Eso Entonces, no. Sí, si son dos signos diferentes es negativo y si son dos iguales es positivo. correcto, sin importar quién es más grande o cuál es más pequeño. Gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Ahora, ¿tenemos preguntas? No, señor. Ok. Ahora, cuando son más de dos términos, entonces la regla es muy sencilla. Hay que mirar si la cantidad de términos es par o si es impar. La cantidad, no los números, la cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, pero la cantidad de términos negativos, se me está olvidando. Espere que me está llegando. Uy, negativos es par o si la cantidad de términos negativos es impar. Hay que solo se mira cuántos términos negativos hay. Entonces, hagámoslo más cortito. Supongamos yo tengo esto. 4 por menos 4 por menos 3 por 3. ¿Cuántos negativos hay? 2. 2. ¿Es una cantidad par o impar? Par y par. No, me refiero únicamente a los negativos. Únicamente a los par. Entonces tengo en este caso 2, que es par. Si la cantidad de términos negativos es par, el resultado es positivo. ¿Por qué? Porque dos signos iguales da positivo. Esto se me convierte en positivo y me da positivo por positivo da positivo. Entonces, ¿qué toca hacer? Simplemente miro cuántos términos tienen negativos. Si es par, da positivo. Y si la cantidad de términos negativos es impar, por ejemplo, vamos a hacer con este. Entonces, eso se cae de su peso. ¿Cuántos negativos tengo en esta parte? 3. Tengo 3 negativos que son los que estoy marcando. ¿Me iba a preguntar algo? Si la cantidad de términos negativos es impar, entonces es negativa el resultado final. Entonces vamos a resolver. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. 12. ¿Y 12 por 3? 36. 36.
Y como en este ejemplo la cantidad de negativos son 2, que es un número par o impar. Par. Par. Entonces, el resultado, ese 36, ¿con qué signo va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Acabé de decir, si la cantidad de negativos es par, el resultado va a ser ¿Positivo? positivo. 36 se mantiene positivo. Ahora vamos a hacer este. En este largo, ¿cuántos negativos tengo? 3. Hay 3. O sea, y esos 3, esa cantidad 3 es par o impar. Impar. Es impar. Es impar. Por lo tanto, el resultado ya me pueden decir qué signo es. Si la cantidad de signo... Impar. No, signo. Negativo. Negativo. Si la cantidad de negativos es impar, da negativo y simplemente multiplicamos común y corriente los números. 3 por 4. 12, 12 por, y 12 por 2. 24, Y 24 por 3. 72. 72. Pero queda negativo. Porque hay 3 negativos. Repito, si los negativos en una multiplicación de más de 2 términos, la cantidad es par, el resultado es positivo. Si la cantidad de negativos es impar, el resultado es negativo. No más. Y eso tiene su explicación, porque estos dos negativos, negativo por negativo, son signos iguales, ¿da qué? Estos dos solitos. ¿Qué signo da los dos solitos? Negativo y negativo, ¿qué da? Acabamos de decirlo. Negativo y negativo ¿Positivo? da positivo. Y positivo por negativo, que son signos diferentes, ¿da qué? Negativo. ¿Ya ven por qué, de dónde salió que sale negativo? ¿Ya ven de dónde salió? Ahora, para otros ejemplos para explicarlo. Entonces, a unos bien sencillos. Entonces, este. Antes de resolver, ¿cuántos negativos tienen? Profe, quedaría 18 negativo y hay 3 negativos. Hay 3 negativos. Vamos paso por paso. Tenemos 3 negativos. Los 3 negativos, el 3, la cantidad de negativos es par o impar. Impar. 3 negativos. Y por lo tanto, el resultado ya me dice que es negativo. Ya dijimos el signo. ¿Y ahora cuánto nos da? 1 por 3, ¿cuánto es? 3. 3 por 2. 6. ¿Y por 3? Y por 3 es 18. 18. Ya me dijeron la respuesta y es correcto. Listo. Ahora vamos con esto. Se me fue. Ya. Cuéntame cuántos negativos hay. Cuatro. Hay 4 negativos. ¿Me van diciendo cuáles son los otros negativos? Ya tengo el 2, ya tengo el menos 2, ya tengo el menos 2. ¿Cuál es el otro? Menos 3, menos 1. Menos 3 y menos 1. Ese es, usted no tiene necesidad de agrupar negativos y positivos para multiplicarlos. Usted los puede multiplicar de tacazo, de una. Entonces, dígame. Hay 4 negativos, es par. Hay 4 negativos, por lo tanto es par. Y por lo tanto, el resultado, ¿qué signo tendrá? Positivo. Positivo. Ahora el resultado es multiplicar todo de tacazo. 2 por 4.
2 por 4. 8. 8. 8 por 2. 16. 6. 16 por 3. 48. 48. 48 por 2. 96. Y 96 por 1. 93. 96. ¿Y dijimos con qué signo quedaba? Positivo. Positivo, porque la cantidad de negativos es par. Eso es lo único que se necesita para lo que es multiplicación. Es lo único que se necesita. ¿Listo? Listo. Entonces, antes de socializarles esto, voy a mostrarles las propiedades de la multiplicación de enteros. Listo. Las propiedades de la multiplicación, acá los tengo en una tablita. ¿Qué es esta? Pero ya les comparto. Entonces, la primera, que se llama clausurativa, es simplemente que todo número, la multiplicación de dos números enteros da como resultado un número entero. Es la multiplicación simple. No necesito explicarla mucho. El elemento neutro, que es la segunda, eso ustedes la conocen incluso con los números naturales desde sus cursos anteriores. Por ejemplo, si yo multiplico menos 34, lo voy a multiplicar por 1. Entonces, ¿cuánto me hace el número? 34. ¿Y qué dijimos de los signos? Menos 34. Recuerden que signos diferentes, que en este caso este es negativo y el 1 aquí se muestra positivo, nos da negativo. Quiere decir que nos dio el mismo número, ¿sí o no? ¿Nos dio el mismo número? Sí, señor. Obvio, si siempre lo hemos tratado. Cuando multiplique un número por el 1, siempre va a dar el mismo número. Por lo tanto, 1 es el número neutro. Número o factor neutro. O sea, cuando multiplique por 1, siempre da el mismo número. Sea positivo, sea negativo, da el mismo número. Entonces, esto ustedes me la resuelven rápido. Si yo tengo menos 89, lo multiplico por 1, pues ¿cuánto da eso? Ustedes me la responden rapidísimo. ¿Cuánto es? Menos 89. Pues menos 89. Cuando multiplico por 1, siempre da el mismo número, por lo tanto, 1 es el factor neutro, también le llaman módulo. Ahora, una pregunta. Multipliquemos esto. Ustedes que ya les están duchos en este temita, ¿cuánto da esa multiplicación? 12 negativo. Positivo. 12 positivo, correcto. Porque son 3 por 4 da 12 y los dos son iguales de signo. Como los dos son negativo y negativo, los signos iguales da positivo. Si yo hago esto, ay, perdón. ¿Cuánto dan? ¿Cuánto da eso? 12 positivo. 12 positivo. ¿Qué fue lo raro que puse en la segunda multiplicación? ¿Qué es lo particular que puse en la segunda multiplicación? Que Que cambió los números de lugar. Exacto, cambié el orden. ¿Y dan el mismo resultado? Sí, porque el orden de los factores no altera el producto. Eso es una regla que ustedes ya sabían desde su multiplicación desde hace tiempo. Se llama propiedad conmutativa. Entonces, el orden de factores no interfiere o no afecta el resultado. Eso sí se puede hacer con multiplicación y con suma. Eso es súper fácil. En la conmutativa no importa el resultado, no importa el orden, el resultado es el mismo. En la asociativa, que eso es un poquito más larga,
Entonces, utiliza paréntesis. Entonces, vamos a usar, por ejemplo, estos paréntesitos que yo sé que a muchos nos sacaron un poquito de canas. Entonces, santo Dios, no me está dejando. Ahora sí ya. Entonces, vamos a ingresar acá unos paréntesis. Espérenme un segundito, es que me interfiere un poco el menú del Zoom. No me deja a veces, pero aquí. Allá. Listo. Supongamos yo tengo esto. Cuando hay paréntesis, ¿qué se puede resolver primero? ¿Qué se tiene que resolver primero? Lo de los paréntesis, profe. Lo de los paréntesis. En este caso, el paréntesis cuadrado que está acá. ¿Cuánto da esta multiplicación de adentro de este paréntesis cuadrado? 12 positivo. 12 positivo. Muy bien, 12 positivo porque estos dos son negativos. ¿Sí vieron? Estos dos son negativos y como signos iguales da positivo. Esto me da 12 positivo. Ahora lo voy a multiplicar con el que está afuera. Espérenme un segundito que no 36. Entonces ya me están dando la respuesta. Con 3 y ya 12 por 3. 12 por 3, ¿cuánto es? 36. 36. ¿El signo está correcto? Creo que no. ¿El signo de la respuesta está correcto? Sí, señor, profe, porque el mayor número es 2 y es positivo. No. Aquí recuerden que en la multiplicación no interfiere el número mayor. Solo importa si los signos son iguales. El 12 es positivo, porque el menos por menos dio positivo. ¿Y el 3 qué signo tiene? Positivo. Positivo. Y positivo son signos iguales. Negativo. Entonces, 36 negativo. signos iguales. Si los signos son iguales, el resultado, ¿con qué signo tiene? Negativo. Positivo. Ah. Signos iguales da positivo. Ojo. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de agarrarlo así, lo agarro de esta manera? Espérenme, ya les muestro. Ojo, tengan mucho cuidado cuando hagan las operaciones. Entonces, ¿qué pasa si no lo agarro así? Si no lo agarro de esta manera, así. Pero le quito el color porque nos confunde un poco. Entonces, eso. Entonces, el menos 2 que está afuera, espérenme acá, tengo que admitir, el menos 2 que está afuera se queda quieto. Pongo por. Recuerden que lo que se resuelve primero es lo que está dentro de los paréntesis. ¿Cuánto da la multiplicación de adentro del paréntesis? ¿Cuánto da menos 6 por 3? 18. ¿Con qué signo queda ese 18? Negativo. Negativo. Muy bien. Porque los signos dentro del paréntesis son diferentes. Signos diferentes, no importa el valor. No importa el valor. Eso es solo para suma y resta. 6 por 3 da 18. Pero como los signos son diferentes, entonces el 18 ¿con qué signo va a quedar? Dijimos con qué signo queda. Signos diferentes da qué? Negativo. Da negativo, sin importar cuál es más grande o cuál es más pequeño. Ahora, ¿qué me quedó? ¿Este qué signo tiene? El menos 2. ¿Qué signo tiene el menos 2? Negativo. 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 ¿Y qué signo tiene el menos 18? Está fácil. Negativo. ¿Y los signos son iguales o diferentes? Igual, Iguales. o sea que es positivo. Entonces, si son iguales, da positivo. ¿Cuánto es la multiplicación de 2 por 18? 36. 36. Y dijimos que ¿con qué signo quedaba? Positivo. Positivo, porque son signos iguales. Pregunta, ¿el resultado fue el mismo en los dos procedimientos? Sí, señor. El resultado fue el mismo. Quiere decir que en la asociativa no importa
No importa cómo se multiplique. No importa cómo se multiplique. Se agrupe, mejor. Se agrupe. Se agrupe. No importa cómo se agrupe. Puedo hacer el primero por el segundo o el segundo por el tercero, incluso el primero por el tercero. ¿Y el resultado cómo va a ser? ¿El mismo, profe? El mismo resultado. El resultado es el mismo. Ese aplica más que todo para lo que es el punto 6. Pero vamos despacio. Yo sé que en este es un poquito largo a entender. Hay otra que es súper fácil que se llama elemento nulo. Cuando le dicen algo nulo, ¿con qué número se refiere? No, nulo, o sea que nulo, que quiere decir que nada. Que no, o sea, que no importa las cantidades que estén, el resultado va a ser igual. No, me refiero a un número en particular que quiere decir que algo sea nulo o que sea nada. Ustedes saben. Cero. El 0. Por ejemplo, si yo multiplico estos valores, por ejemplo, menos 8 lo multiplico por 0, pues ¿cuánto da? Eso ustedes ya lo saben. 8. No, ojo, que eso es 8 por 1. 0, 0, ojo. Por ejemplo, si yo tengo 4, lo multiplico por 0, ¿sí me da 0? Sí, señor. Sí. Quiere decir que el 0 es el elemento nulo. No importa si sea positivo, si sea negativo, si lo multiplico por 0, ¿qué resultado me debe dar? Si lo multiplico por 0. 0. 0. Pregunta, ¿el 0 tiene signo? No, porque Recuerden. está en la mitad de todos. Exacto. Recuerden que el 0 no es ni positivo ni negativo. Se acostumbra a colocarlo sin signo alguno. ¿Listo? Entonces, ve, aquí yo no aplico las leyes de signos porque simplemente al multiplicar por 0, ustedes ya saben de toda la vida que me da 0. Puede ser 18.534 positivos. Si lo multiplico por 0, pues ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 0, profe. 0. No importa el número que sea, da 0. Multiplicado por 0 da 0. Eso ustedes ya lo saben. Y otra, no, esa es la distributiva. Y otra que es, no, esa la explico ya como más adelante porque esa interfiere con la suma. No la voy a poner en ese momento. Me falta una que se llama elemento opuesto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, digamos, tengo menos 5, lo voy a multiplicar. ¿Con qué signo me da esa operación? ¿Qué signo me da esa operación? Recuerden que los signos en este caso son iguales o distintos. Dios. Entonces, ya me dijeron que positivo. ¿Los signos son iguales o diferentes? Iguales. Son iguales. Si son iguales, entonces da positivo. ¿Y cuánto da esa multiplicación de 5 por 1? 5. 5, correcto. Ahora, por ejemplo, si yo tengo... Profe, una pregunta. Señor. Una pregunta. Y digamos, si hay 34 positivo, uno negativo. A eso voy. Ya lo estoy haciendo. ¿Cuánto da el resultado de esta 34 por menos 1? 34. Recuerden leyes de signos. ¿Los signos son iguales o diferentes? Respondan todos, por favor. Diferentes. Son diferentes. Y como son signos diferentes, ¿el resultado cómo es? Negativo. Negativo. Entonces sería 34 negativo. Ahora, ¿qué conclusión me sacan? Si multiplico por menos 1, el número, ¿qué le pasó al 5? Por ejemplo, ¿qué le pasó al menos 5? Se convirtió en un 5 positivo. Eso. ¿Y qué le pasó al 34? Se convirtió en negativo. Se convirtió en negativo. Quiere decir que si multiplico por menos 1, si se multiplica por menos 1,
se obtiene su opuesto. Su opuesto. Eso. Voy a dejar la distributiva para otra sesión. ¿Listo? Bueno. ¿Tenemos preguntas? No, señor. No, señor. Ok. No, señor. Ok. Entonces, esta ahorita la mando. Apenas terminé la sesión, la mando. Pero dije, no la vamos a hacer. Vamos a hacerla despacio. No quiero que la hagamos todas de tacazo. Recuerden, no es necesario que me copien todo, solamente la actividad. No es necesario que me copien todo. Lo demás es para que se guíen en los ejemplos. Por ejemplo. Señora. Juan Diego, por favor. No, señora. Ah, perdón. Listo. Ahora, hagamos por esta semana por lo que son el 1, el 2 y el 3 incluso. El 1, el 2 y el 3. Entonces, por ejemplo, escojamos, espera, voy a ampliarlo un poquito. Vamos a hacerlo despacito. Si alguien ya la puede avanzar más, entonces bienvenido sea, me pueden, ahí está, para eso está mi WhatsApp. Por ejemplo, escojamos del número 2. Ah, no. Ustedes ya que tienen una capacidad de predicción bien tremenda, entonces, por ejemplo, en la C, espérame un segundo, es que no tengo, ¿dónde es que está para seleccionar? Bueno, ahí yo la veo acá. Disculpe, en la C. En la C. Esta de acá, la C. ¿Qué signo me va a dar? Positivo. La C. Negativo. En la C, estoy mirando la C. ¿Qué es? Menos 5 por 10. El signo del menos 5, ¿cuál es? ¿Es qué? Negativo. ¿Y el 10 es? Positivo. ¿Signos iguales o diferentes? Diferentes. Entonces, si son diferentes, ¿da qué? Negativo. Da negativo. Ya sabemos que esto da negativo. Ustedes que ya son muy duchos en estos, ¿cuánto dan? 50 negativo. 50 negativo. Está fácil. O por ejemplo, ¿cómo son los signos de la F? Negativos los dos. Negativo los Iguales. dos. ¿Los son iguales o negativos los dos? En este caso, el resultado con qué signo va a ser? Positivo. Positivo. Va a ser positivo. ¿Y cuál será el resultado de esa operación? 224. 224 positivo. ¿Ve? Este punto está súper sencillo. Súper fácil. Listo. Ahora, en este cuadrito que está aquí, ustedes tienen que colocar cuál hace falta y qué signo va a tener. Por ejemplo, en el primero, 3 por menos 7, ¿los signos son iguales o son diferentes? Diferentes. Por lo tanto, el signo de A por B es ¿qué? Negativo. Negativo. Ahí se colocaría negativo. ¿Y la multiplicación cuánto da? 21 negativo. 21 negativo. 21 negativo. Pueden colocarlo sin paréntesis o con paréntesis. Pero con que esté el signo es lo que me importa. ¿Listo? O por ejemplo en el segundo. Tengo que es menos 9 y tengo que el signo del resultado, el resultado es menos 36. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el signo del resultado? Ahí se ve claramente. El Negativo. es el que tiene el resultado. No hay problema. Da negativo. Listo. Y para que me dé negativo, los signos ¿cómo deben ser? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Por lo tanto, el número que está en la casilla B, ¿qué signo debe tener? Positivo. Positivo. ¿Y cuál es ese número? 4. 4. ¿Ve? Así de fácil. Listo. Como dije, vamos haciendo despacio los primeros. ¿Listo? Vamos haciendo despacio los primeros. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. Ok. O por ejemplo se parece un poquito al del cuadro. Dígame de una vez qué signo va a tener este resultado del 4A. Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque son diferentes.
Diferentes signos. De una vez, negativo. Pueden colocarlo sin paréntesis o con paréntesis. ¿Y cuánto hace el resultado? 84, menos 84. Menos 84 negativo. Eso. Pueden colocarlo con o sin paréntesis y ahí está. Eso. No más. A los que le hagan falta es buscar qué número multiplicado por este da el resultado de la derecha. ¿Cierto? Listo. En el D tienen que buscar 3 números. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes que me den esto. ¿Cierto? Es solo buscar. Hagámosle por ahí hasta el 4, puede ser. Hasta el 4. Vamos a, y después vamos, incluso el 5, que el 5 son preguntas. El 5 son preguntas acá. Yo ahorita mando la guía. Después explicamos los que hagan falta. ¿Listo?